Un ranchero encontró a una novia herida. La curó, pero ella escondía un secreto. El encuentro inesperado. El sol del atardecer pintaba de oro el polvoriento camino que conectaba Silver Creek con los pueblos vecinos cuando Jake Morrison detuvo su carreta. Su hijo Tommy, de apenas 8 años, fue el primero en verla, una figura desplomada entre los matorrales de Artemisa, su vestido azul pálido manchado de sangre y tierra. «¡Papá, mira!», gritó el niño señalando con su pequeño dedo. Jake saltó de la carreta con la agilidad de quien ha pasado toda su vida domando caballos salvajes. Sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo mientras se acercaba cautelosamente a la mujer inconsciente. El vestido, aunque sucio y rasgado, era de una tela fina que no se veía en estas tierras. Sus manos, a pesar de los rasguños, eran suaves como las de alguien que nunca había conocido el trabajo duro del campo. ¿Está muerta?, preguntó Tommy, manteniéndose a distancia segura detrás de su padre. Jake se arrodilló y colocó 2 dedos en el cuello de la mujer. El pulso débil pero constante le confirmó que aún vivía. Al moverla suavemente, ella gimió y sus párpados temblaron antes de abrirse, revelando unos ojos verdes como las praderas después de la lluvia de primavera. «No, por favor», murmuró en un inglés teñido de un acento que Jake no pudo identificar de inmediato. «Tranquila, señora. Soy Jake Morrison, del rancho Triple M. La vamos a ayudar». La mujer intentó incorporarse, pero se desplomó nuevamente, llevándose una mano a la cabeza, donde un corte profundo había teñido su cabello rubio de rojo oscuro. Jake notó que no llevaba anillo de matrimonio, aunque las marcas en su dedo sugerían que alguna vez lo había usado. «Tommy, trae las mantas de la carreta, rápido». Mientras el niño corría, Jake examinó a la mujer con cuidado. Además del golpe en la cabeza, tenía el tobillo hinchado y varios cortes en los brazos. Su maleta de cuero, tirada a unos metros de distancia, se había abierto dejando escapar vestidos y pertenencias que el viento del desierto comenzaba a dispersar. Mi diligencia», susurró ella, sus ojos luchando por mantenerse enfocados. «Iba a Willow Springs. Me esperan». Jake frunció el ceño. La diligencia a Willow Springs había pasado hacía horas, y él no había visto ningún accidente en el camino. Algo no cuadraba en esta historia. Tommy regresó con las mantas y ayudó a su padre a envolver a la mujer con cuidado. Mientras Jake la levantaba en sus brazos, notó lo liviana que era, como si llevara días sin comer apropiadamente. El niño recogió apresuradamente algunas de las pertenencias dispersas, incluyendo una fotografía que el viento había llevado cerca de un cactus. «Papá, mira esto», dijo Tommy mostrándole la imagen. Era el retrato de un hombre de aspecto severo, con bigote espeso y ojos fríos. En la parte posterior, con letra elegante, se leía: «Para mi prometida, Catarina. Nos veremos pronto en Willow Springs, Victor Cromwell». Jake sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del atardecer. Victor Cromwell era un hombre que conocía bien, un hombre de negocios del este con fama de conseguir lo que quería sin importar el costo. ¿Qué hacía esta mujer, aparentemente su prometida, herida y abandonada en medio del desierto? La acomodó con cuidado en la parte trasera de la carreta, usando sacos de grano para crear un lecho improvisado. Durante el trayecto de regreso al rancho, ella entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras en lo que Jake ahora reconocía como un acento de Europa del Este. «¿Por qué la traemos a casa?», preguntó Tommy, sentado junto a su padre, en el pescante. «Mary dice que no debemos confiar en extraños». Mary era la cocinera del rancho, una mujer mexicana que había ayudado a criar a Tommy desde que su madre muriera durante el parto. Jake sabía que tendría que lidiar con sus protestas cuando llegaran. «Porque es lo correcto, hijo. No podemos dejar a una mujer herida en el desierto. Tu madre nunca me lo perdonaría». Tommy asintió solemnemente. A pesar de no haber conocido a su madre, había crecido con las historias de su bondad y generosidad que Jake le contaba cada noche antes de dormir. El rancho Triple M apareció en el horizonte cuando las primeras estrellas comenzaban a brillar.
Era una propiedad modesta pero bien cuidada, con una casa principal de adobe, un granero resistente y corrales que albergaban algunas de las mejores cabezas de ganado del condado. Jake había construido este lugar con sus propias manos, primero para su esposa Emma, y ahora lo mantenía como un legado para Tommy. Como era de esperar, Mary salió corriendo de la cocina al escuchar la carreta, secándose las manos en su delantal. «Señor, Jake, ¿por qué tan tarde? La cena se está...» Las palabras murieron en sus labios al ver a la mujer inconsciente. «Ay, Dios mío, ¿qué pasó?» «La encontramos en el camino. Está herida. Necesito que prepares la habitación de huéspedes y traigas agua caliente y vendas». Mary murmuró algo sobre problemas y mujeres extrañas, pero se apresuró a cumplir las órdenes. Jake llevó a la mujer adentro, sorprendiéndose nuevamente de lo poco que pesaba. La depositó suavemente en la cama mientras Tommy observaba, desde la puerta, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. Bajo la luz de las lámparas de aceite, Jake pudo examinar mejor a su inesperada huésped. Era hermosa, de eso no había duda, con facciones delicadas que hablaban de una vida alejada de las durezas del oeste. Sus manos, aunque rasguñadas, confirmaban su primera impresión. Esta mujer nunca había ordeñado una vaca ni había lavado ropa en el río. Mary entró con una palangana de agua caliente y paños limpios. «La señorita está muy mal», dijo mientras comenzaba a limpiar las heridas. «Este golpe en la cabeza necesita un doctor». «El Doc Stevens está en Carson City hasta la semana que viene», respondió Jake. «Tendremos que arreglárnoslas nosotros». Trabajaron en silencio durante la siguiente hora. Mary, a pesar de sus protestas iniciales, mostró la eficiencia y cuidado que la caracterizaban. Limpiaron las heridas, vendaron el tobillo hinchado y le pusieron compresas frías en la cabeza para bajar la inflamación. Fue entonces cuando la mujer abrió los ojos completamente, mirando con pánico a su alrededor hasta que su mirada se encontró con la de Jake. ¿Dónde estoy?» «En el rancho Triple M, señora. La encontramos herida en el camino». «¿Recuerda qué le pasó?» Ella parpadeó varias veces, como si tratara de ordenar sus pensamientos. La diligencia se detuvo. Dijeron que había problemas con una rueda. Bajé a estirar las piernas y... Su rostro palideció aún más. Alguien me empujó. Caí por la ladera y... No recuerdo más. ¿Iba a Willow Springs?, preguntó Jake, observando su reacción cuidadosamente. «Sí», respondió ella después, de una pausa casi imperceptible. Mi prometido me espera allí, Victor Cromwell. ¿Lo conoce?» Jake intercambió una mirada con Mary. Todo el condado conocía a Cromwell, y no precisamente por buenas razones. «¿Y cómo se llama usted, señorita?» «Katarina. Katarina Volkov». El nombre salió de sus labios como si le costara pronunciarlo. Tommy, que había estado observando desde la puerta, dio un paso adelante. «¿Por qué alguien querría empujarla?» «Tommy», lo regañó Mary. «No molestes a la señorita con preguntas». Pero Katarina dirigió su atención al niño, y por primera vez algo parecido a una sonrisa suavizó sus facciones. «Está bien. Es una buena pregunta, pequeño. Ojalá yo supiera la respuesta». Jake se aclaró la garganta. «Señorita Volkov, puede quedarse aquí hasta que se recupere. Mañana enviaré a alguien al pueblo para avisar a su prometido». «No». La vehemencia de su respuesta los sorprendió a todos. Katarina se llevó una mano a la cabeza, como si el esfuerzo le hubiera causado dolor. «Quiero decir, no quisiera causarle molestias. Estoy segura de que él enviará a alguien a buscarme cuando note mi ausencia». Otro silencio incómodo llenó la habitación. Jake no era tonto. Había algo más en esta historia que la mujer no estaba contando. Pero tampoco era de los que presionaban a alguien claramente asustado y herido. «Como guste, señorita. Mary le traerá algo de comer. Necesita descansar». Salió de la habitación seguido por Tommy, dejando a las dos mujeres solas. En la cocina, mientras Mary preparaba un caldo,
Jake se sentó en la mesa de roble que había construido el primer año de su matrimonio. «No me gusta esto, papá», dijo Tommy sentándose frente a él. «Ella miente». Jake suspiró. Su hijo había heredado la intuición de su madre. «¿Qué te hace pensar eso?» Sus ojos. Cuando habló del hombre ese, Cromwell parecía asustada, como cuando los caballos huelen a un puma cerca. Era una observación astuta para un niño de 8 años. Jake revolvió el café que Mary le había servido, pensando en las implicaciones de tener a la prometida de Victor Cromwell bajo su techo, especialmente si ella no quería ser encontrada. Esa noche, después de acostar a Tommy, Jake salió al porche como hacía cada noche desde la muerte de Emma. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo negro del desierto, y el coyote solitario aullaba en la distancia. Pensó en la mujer que ahora dormía en su casa, en sus ojos verdes llenos de secretos, en la forma en que había reaccionado al mencionar a su prometido. Jake Morrison había vivido lo suficiente en el oeste para reconocer cuando alguien huía de algo, y cada instinto le decía que Katarina Volkov estaba huyendo. La pregunta era, ¿de qué? Y más importante aún, ¿qué problemas traería eso a su tranquilo rancho? Desde la ventana de la cocina, Mary lo observaba con preocupación. Había visto esa expresión en el rostro de su patrón antes, esa mezcla de determinación y compasión que lo había metido en problemas más de una vez. Suspiró y regresó a limpiar los platos. Mañana sería un día interesante en el rancho Triple M. ¿Te está gustando esta historia? Si quieres saber qué secreto esconde Katarina y cómo cambiará la vida en el rancho Triple M, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. ¿De dónde nos estás leyendo? Déjanos tu país en los comentarios. La adaptación y el amor. Inesperado los primeros rayos del sol, encontraron a Katarina Volkov despierta, observando las vigas de madera del techo como si fueran las barras de una jaula. Durante 3 días, había permanecido en cama, recuperándose bajo los cuidados eficientes pero silenciosos de Mary. Ahora, con su tobillo casi sanado y los dolores de cabeza disminuyendo, la culpa de ser una carga comenzaba a pesarle más que sus heridas físicas. Se levantó con cuidado, probando su peso sobre el pie lastimado. Dolía, pero era soportable. Desde la ventana podía ver a Jake Morrison trabajando con los caballos, en el corral, su figura alta y fuerte moviéndose con una gracia que contradecía su aparente rudeza. Tommy estaba sentado en la cerca, observando a su padre con adoración evidente. Katarina se vistió con uno de sus vestidos más sencillos. Aunque sencillo en su guardarropa, seguía siendo más elegante que cualquier cosa que las mujeres del pueblo usaran para ir a la iglesia. Sus manos temblaron ligeramente al abrocharse los botones, recordando otras manos que alguna vez la habían ayudado con esta tarea. Sacudió la cabeza, alejando los recuerdos. El pasado debía permanecer enterrado. Al bajar las escaleras, el aroma del café recién hecho y el tocino friéndose la guió hasta la cocina. Mary la miró con sorpresa y algo de desaprobación. «Señorita Volkov, debería estar descansando. Me siento mucho mejor, gracias. Y por favor, llámeme Katarina». Se acercó a la estufa observando con genuino interés cómo Mary volteaba hábilmente los huevos. ¿Puedo ayudar en algo? Mary soltó una risa corta. ¿Usted? ¿Cocinando? Miró las manos suaves de Katarina con escepticismo. No creo que sepa ni hervir agua. Era verdad, pero Katarina levantó la barbilla con determinación. Puedo aprender. No puedo seguir siendo una carga. No es una carga, dijo Jake desde la puerta, haciendo que ambas mujeres se sobresaltaran. Traía el olor del trabajo matutino, cuero, heno y caballos. Es nuestra huésped, una huésped que ha abusado demasiado de su hospitalidad, respondió Katarina. Por favor, déjeme ayudar de alguna manera. Jake la estudió por un momento, notando la determinación en sus ojos verdes. ¿Sabe leer y escribir? Por supuesto. La pregunta la sorprendió. Tommy necesita ayuda con sus lecciones. La maestra
Del pueblo se fue hace un mes para cuidar a su madre enferma y no hemos encontrado reemplazo. El rostro del niño apareció detrás de su padre, mirándola con una mezcla de curiosidad y recelo. No necesito ayuda. Sé leer perfectamente. Ah, ¿sí? Catarina se acercó a la alacena y tomó una lata. ¿Qué dice aquí? Tommy entrecerró los ojos concentrándose. ¿Melaza? Muy bien. ¿Y sabes qué es la melaza? El niño negó con la cabeza y Catarina sonrió. Es como miel, pero hecha de caña de azúcar. En mi país, se detuvo abruptamente, pero luego continuó con cuidado. Donde crecí la usábamos para hacer pasteles especiales en invierno. ¿Puede hacer pasteles? Los ojos de Tommy se iluminaron con interés. Puedo intentarlo, respondió ella. Aunque dudaba que los elegantes postres franceses que había aprendido a preparar en su juventud fueran posibles con los limitados ingredientes del rancho. Y así comenzó la peculiar educación de Catarina, Volkov en las artes de la vida ranchera. Las lecciones con Tommy se convirtieron en el punto brillante de sus días. El niño era inteligente y curioso, absorbiendo conocimiento como una esponja seca. A cambio, él le enseñaba sobre el rancho, los animales y las costumbres del oeste. Nunca debes acercarte a un caballo por detrás, le explicó seriamente una tarde mientras observaban a Jake domar un potro particularmente terco. Pueden asustarse y patearte. Mi papá dice que una patada de caballo puede matarte. Catarina asintió solemnemente, archivando la información junto con otras perlas de sabiduría como las serpientes de cascabel siempre avisan antes de atacar, y el agua del río sabe mejor que la del pozo, pero hay que hervirla primero. Sus intentos de ayudar en la cocina, sin embargo, eran otra historia. No, exclamó Mary por tercera vez esa mañana. Está batiendo los huevos como si quisiera castigarlos. Suave, señorita, suave. Catarina miró con frustración el desastre espumoso en el tazón. En su vida anterior, nunca había necesitado cocinar. Había cocineros para eso, sirvientes que aparecían con bandejas de plata y desaparecían silenciosamente. Aquí, cada comida era el resultado del trabajo duro y la habilidad. Lo siento, murmuró, sintiendo las lágrimas picar sus ojos. Soy inútil. Mary suavizó su expresión. No es inútil, solo diferente. Venga, le enseñaré a hacer tortillas. Es más fácil que el pan. Mientras Catarina luchaba con la masa, Jake entró para el almuerzo. Se detuvo en seco al verla cubierta de harina de pies a cabeza, el cabello escapando de su moño usualmente perfecto, una mancha de masa en la mejilla. Por un momento, algo cambió en su expresión, algo que Catarina no pudo descifrar antes de que él se aclarara la garganta y se sentara a la mesa. ¿Qué tal las lecciones?, preguntó aceptando el café que Mary le servía. Tommy está progresando mucho, respondió Catarina, limpiándose las manos en el delantal prestado. Es muy inteligente. Podría ir a una buena escuela en el este. Este es su hogar, la interrumpió Jake, su voz repentinamente fría. No necesita escuelas elegantes del este. Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Catarina se mordió el labio, consciente de haber tocado un tema sensible. Mary salvó el momento poniendo un plato de frijoles y tocino frente a Jake. El señor Morrison construyó este rancho para su familia, explicó Mary más tarde cuando Jake había regresado al trabajo. Su esposa Emma soñaba con criar a sus hijos aquí, lejos de la corrupción de las ciudades. Cuando ella murió, Mary se persignó. Él juró cumplir ese sueño. Catarina asintió, entendiendo más de lo que Mary podría imaginar sobre promesas hechas a los muertos. Las tardes se convirtieron en su momento favorito del día. Después de las lecciones con Tommy, a menudo se sentaba en el porche, remendando ropa, otra habilidad que Mary le estaba enseñando con paciencia infinita. Desde allí podía observar a Jake trabajar, la forma en que manejaba a los animales con firmeza pero sin crueldad, cómo sus hombros se tensaban cuando algo lo preocupaba, la manera en que su rostro se suavizaba cuando miraba a su hijo. Fue durante
Una de esas tardes tranquilas cuando llegaron los problemas al rancho, triple M3 jinetes aparecieron en el horizonte, levantando una nube de polvo que anunciaba su aproximación. Katarina sintió su sangre helarse cuando reconoció al hombre que lideraba el grupo. Marcus Reed, la mano derecha de Victor Cromwell. «Métase en la casa», ordenó Jake, apareciendo a su lado con un rifle en las manos. Su voz era calmada, pero Katarina notó la tensión en su mandíbula. «Jake», comenzó ella. «Ahora, Katarina». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y algo en la forma en que lo dijo la hizo obedecer inmediatamente. Desde la ventana de la cocina, observó cómo Jake se enfrentaba a los visitantes. Tommy a su lado a pesar de las protestas evidentes de su padre. Morrison saludó Reed sin desmontar. Era un hombre delgado con ojos de serpiente y una sonrisa que nunca alcanzaba su mirada. «Estamos buscando a una mujer, europea, rubia, bonita. Se perdió hace una semana de camino a Willow Springs». «No he visto a nadie así», respondió Jake uniformemente. «¿Revisaron con el sheriff en el pueblo?» Reed se inclinó hacia adelante en su silla. «Qué curioso, porque alguien en el pueblo jura haber visto a una mujer que encaja con esa descripción en su carreta hace unos días». «La gente ve muchas cosas», dijo Jake. «A veces se equivocan». Los dos hombres se miraron fijamente por un largo momento. Katarina contenía la respiración, sus uñas clavándose en las palmas. «El señor Cromwell está muy preocupado por su prometida», continuó Reed. «Está ofreciendo una recompensa generosa por cualquier información. $1,000. Era una suma considerable, más de lo que la mayoría de los rancheros ganaban en un año». Katarina vio a Tommy mirar a su padre con los ojos muy abiertos. «Si veo algo, se lo haré saber», dijo Jake finalmente. «Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Reed sonrió. Esa sonrisa desagradable que Katarina conocía demasiado bien. «Por supuesto, solo un consejo, Morrison. El señor Cromwell no es un hombre paciente, y no le gusta que le mientan». Los tres hombres se alejaron, pero Katarina sabía que no sería la última vez que los verían. Se deslizó hacia atrás cuando Jake entró a la casa, su expresión tormentosa. «¿Quiere explicarme qué está pasando realmente?», demandó. «¿Por qué la está buscando Cromwell? Y no me diga que es su prometida perdida, porque ambos sabemos que eso es mentira». Katarina se hundió en una silla súbitamente exhausta. «Es complicado. Tengo tiempo». Tommy entró silenciosamente y se paró junto a su padre. 3 pares de ojos la miraban expectantes. Los marrones de Jake llenos de preocupación y algo más. Los de Tommy curiosos, y los de Mary desde la puerta de la cocina, protectores a pesar de su desconfianza inicial. «Mi padre tenía deudas», comenzó Katarina lentamente. «Deudas de juego. Cuando murió hace 2 años las heredé junto con poco más. Victor Cromwell compró esas deudas y...» Su voz se quebró. «Me ofreció un trato. Matrimonio a cambio de saldar las deudas. ¿Y usted aceptó?», preguntó Jake. «¿Qué otra opción tenía?». «No tengo familia. No tengo dinero. En mi país, una mujer sola sin recursos». Sacudió la cabeza. «Pero cuando llegué a América, cuando vi lo que realmente era Víctor, no pude... Escapé de la diligencia. Preferí arriesgarme en el desierto que convertirme en su esposa». Jake se pasó una mano por el rostro. «¿Sabe lo que le hace Cromwell a quienes lo traicionan?». «Sí», susurró ella. «Por eso no puedo quedarme. Los he puesto en peligro a todos. Me iré esta noche». «No irá a ninguna parte», la interrumpió Jake. «No con ese tobillo todavía débil y Cromwell buscándola. Pero...». «Nada de peros. Usted se queda. Ya pensaremos en algo». Tommy se acercó a ella tímidamente. «No dejaremos que ese hombre malo la lleve, señorita Katarina. Mi papá es el mejor tirador del condado». Katarina sintió las lágrimas correr por sus mejillas ante la feroz determinación del niño. Esta familia, estos extraños que la habían acogido sin hacer preguntas,
Estaban dispuestos a protegerla arriesgando su propia seguridad. «No llore», dijo Jake incómodamente ofreciéndole su pañuelo. «Tommy tiene razón. Nadie la sacará de aquí contra su voluntad». Sus dedos se rozaron cuando ella tomó el pañuelo, y ambos se apartaron como si hubieran tocado un hierro caliente. Mary tosió significativamente desde la cocina. «Bueno, si van a tener problemas, mejor que coman bien. La cena estará lista en media hora». Esa noche, después de que Tommy se fuera a la cama, Katarina encontró a Jake en el porche, contemplando las estrellas como hacía cada noche. «¿Puedo?», preguntó señalando la silla vacía a su lado. Él asintió, y se sentaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. «Hábleme de ella», dijo Katarina suavemente. «De Emma». Jake se tensó, pero luego, lentamente, comenzó a hablar. Le contó sobre la mujer de risa fácil que había llegado del este con sueños de aventura, cómo había transformado una cabaña polvorienta en un hogar, cómo había muerto dándole el mejor regalo de su vida, Tommy. Ella hubiera hecho lo mismo, dijo finalmente. Ayudarla. Emma nunca podía ver a alguien en problemas sin intervenir. Debe haberla amado mucho. La amé. La amo todavía. Jake la miró directamente por primera vez. Pero han pasado 8 años y a veces... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. No importa. Pero sí importaba. Katarina podía verlo en la forma en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Sentirlo en la tensión que crepitaba entre ellos cuando sus manos se tocaban accidentalmente. Era una atracción que ninguno de los dos quería reconocer, nacida en el lugar más improbable y en el momento más inoportuno. «Debería entrar», dijo ella, levantándose. «Hace frío». Jake asintió, pero cuando ella pasó a su lado, él tomó suavemente su muñeca. «Katarina, lo que sea que pase, quiero que sepa que hizo lo correcto al huir. Ninguna deuda vale la pena sacrificar su libertad». Ella lo miró, perdida en la profundidad de sus ojos marrones, sintiendo el calor de su mano en su piel. Por un momento, el mundo se redujo a ese punto de contacto, a la promesa no dicha que flotaba entre ellos. Entonces un coyote aulló en la distancia, rompiendo el hechizo. Jake la soltó, y Katarina huyó al interior de la casa, su corazón latiendo como si hubiera corrido millas. Desde su ventana esa noche, observó a Jake trabajar hasta tarde en el establo, y se preguntó qué habría pasado si el coyote no hubiera aullado. Era una pregunta peligrosa, una que no podía permitirse responder. Tenía que irse, por el bien de todos. Pero cuando llegó la mañana, con Mary llamándola para el desayuno y Tommy esperándola para sus lecciones, Katarina supo que irse sería más difícil de lo que había imaginado, porque por primera vez en su vida había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: un hogar. Y eso la aterraba más que toda la ira de Víctor Cromwell. ¿Sentiste la tensión en el aire? La historia apenas comienza a calentarse. ¿Crees que Jake podrá proteger a Katarina de Cromwell? ¿Y qué pasará con esos sentimientos que ambos intentan negar? No te pierdas el próximo capítulo, donde una tormenta del desierto los obligará a enfrentar más que el clima. Dale like si quieres más y comparte con alguien que ame las historias de romance. La tormenta que cambió todo. La tormenta llegó sin previo aviso, como suelen hacerlo en el desierto. Una mañana, el cielo amaneció con un color amarillento enfermizo que hizo que los caballos se inquietaran en sus establos y que Mary murmurara oraciones mientras preparaba el desayuno. «Viene una grande», anunció Jake entrando a la casa con expresión preocupada. «Necesito asegurar el ganado. Tommy, quédate en la casa con las mujeres». «Pero papá, siempre te ayudo con las tormentas», protestó el niño. «No esta vez. Esta se ve fea». Jake miró a Katarina, quien estaba ayudando a Mary a guardar los platos que podían romperse. En las 3 semanas desde el encuentro con los hombres de Cromwell, ella había aprendido las rutinas del rancho, incluyendo los preparativos para el mal tiempo. «¿Sabe usar un rifle?»,
La pregunta la tomó por sorpresa. Mi padre me enseñó a cazar perdices cuando era niña, pero es suficiente. Jake sacó un Winchester del armario y se lo entregó. Por si acaso, las tormentas a veces traen más que lluvia y viento. Sus manos se tocaron brevemente durante el intercambio, y Katarina sintió esa descarga eléctrica familiar que había estado tratando de ignorar. Jake también pareció sentirla, porque se apartó rápidamente, agarrando su sombrero mientras salía. Cierren todo y no salgan hasta que pase. Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer en el viento creciente. Katarina observó desde la ventana cómo él y sus 2 vaqueros luchaban por llevar el ganado a un refugio seguro. El viento levantaba cortinas de polvo que oscurecían el sol, convirtiendo el día en un crepúsculo prematuro. Los relámpagos comenzaron a iluminar el horizonte con destellos violentos. «Venga, ayúdeme con estas ventanas», ordenó Mary, y Katarina se apresuró a asegurar los postigos. Tommy las ayudaba, tratando de parecer valiente aunque sus ojos revelaban miedo. Fue entonces cuando Katarina lo vio. Jake estaba tratando de sacar a un ternero atrapado en una zanja cuando su caballo, asustado por un trueno particularmente fuerte, lo tiró y salió galopando. Jake cayó pesadamente, y desde la distancia Katarina pudo ver que no se levantaba. «Dios mío», exclamó Mary, que también había visto la escena. «Está herido». Sin pensarlo, Katarina agarró el rifle y se dirigió a la puerta. Mary trató de detenerla. «No puede salir con esta tormenta, es una locura». «No podemos dejarlo ahí», respondió Katarina, envolviendo un chal alrededor de su cabeza y hombros. «Cuide a Tommy». Salió antes de que Mary pudiera protestar más. El viento casi la derribó inmediatamente, y la arena golpeaba su piel como miles de agujas diminutas. Entrecerró los ojos, tratando de ver a través de la tormenta de polvo, y comenzó a avanzar hacia donde había visto caer a Jake. Lo encontró semiconsciente, con sangre en la frente donde se había golpeado con una roca. El ternero por el que había arriesgado su seguridad mugía lastimosamente cerca. «Jake», gritó sobre el aullido del viento. «Jake, despierta». Él abrió los ojos, desorientado. «¿Katarina? ¿Qué hace aquí? Tiene que...» «Cállese y ayúdeme», lo interrumpió ella, pasando su brazo por debajo del de él para ayudarlo a levantarse. «Tenemos que llegar a la casa». Jake trató de caminar, pero su tobillo cedió bajo su peso. Había heredado la lesión que Katarina había tenido semanas atrás, una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Con determinación nacida de la desesperación, Katarina soportó la mayor parte de su peso mientras avanzaban lentamente hacia la casa. El viento los empujaba y tiraba, amenazando con derribarlos a cada paso. La lluvia comenzó a caer en cortinas, pesadas, convirtiendo el suelo en barro resbaladizo. En un momento Katarina perdió el equilibrio y ambos cayeron. Por un instante, quedaron enredados en el barro, Jake encima de ella, sus rostros a centímetros de distancia. «Lo siento», jadeó, él tratando de levantarse. «No importa», respondió ella, sorprendida por la ronquera de su propia voz. «Vamos, tenemos que seguir». De alguna manera lograron llegar al porche justo cuando la tormenta alcanzaba su furia máxima. Mary abrió la puerta y los ayudó a entrar, exclamando sobre su estado deplorable. «Están empapados, y ese corte en su cabeza, señor Jake». «¿Estoy bien?», gruñó Jake. Aunque su palidez decía lo contrario, se dejó caer en una silla mientras Mary corría por vendas y agua. Tommy se acercó a su padre con ojos llenos de lágrimas contenidas. «Pensé que... cuando vi que el caballo volvió solo...» «Estoy aquí, hijo». Jake lo tranquilizó, revolviéndole el pelo con su mano menos lastimada. «Gracias a Katarina». Todos la miraron, y Katarina se dio cuenta de repente del espectáculo que debía presentar. Empapada hasta los huesos, su vestido arruinado por el barro, el cabello escapando en mechones salvajes de lo que había sido un moño prolijo. Pero en los ojos de Jake había algo que la hizo olvidar su apariencia. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, más cálido.
Fue una estupidez, murmuró Mary mientras limpiaba el corte de Jake. Ambos pudieron haber muerto. Pero no lo hicimos, dijo Jake, sin apartar la mirada de Katarina. Ella me salvó. Los truenos sacudían la casa mientras la tormenta rugía afuera. Mary insistió en que ambos se cambiaran de ropa antes de pescar una pulmonía. Katarina subió a su habitación, sus manos temblando mientras se quitaba el vestido. Arruinado. No era solo por el frío o el susto. Era por la forma en que Jake la había mirado, por la sensación de su peso sobre ella en el barro, por la comprensión de que habría arriesgado cualquier cosa para salvarlo. Cuando bajó, vestida con ropa seca y el cabello trenzado simplemente, encontró a Jake en la sala, su tobillo vendado y elevado, mirando el fuego que Mary había encendido para combatir el frío inusual que había traído la tormenta. Tommy se durmió, dijo él cuando ella entró. El pobrecito estaba exhausto del susto. Katarina se sentó en la silla opuesta, consciente de que estaban solos por primera vez desde aquella noche en el porche. ¿Cómo está su tobillo? Sobreviviré. He tenido peores. Hizo una pausa, luego agregó suavemente. Fue muy valiente lo que hizo, también muy tonto. Usted habría hecho lo mismo por mí, respondió ella simplemente. Sí, admitió él. Lo habría hecho. El fuego crepitaba mientras afuera la tormenta comenzaba a amainar. En la cocina, podían escuchar a Mary preparando té, dándoles unos momentos más de privacidad. Katarina, comenzó Jake. Luego se detuvo como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estos últimos días, estas semanas desde que llegó, han sido diferentes. ¿Diferentes cómo?, preguntó ella, aunque su corazón acelerado sugería que ya conocía la respuesta. Tommy sonríe más. Está aprendiendo cosas que yo nunca podría enseñarle. Mary tiene ayuda y compañía y yo, se pasó una mano por el rostro. Yo había olvidado cómo se sentía no estar solo. Katarina sintió lágrimas picar sus ojos. Jake, yo no puedo. Mi situación con Cromwell. Lo sé, la interrumpió. Sé todas las razones por las que esto es imposible, pero cuando la vi salir en esa tormenta, cuando pensé que podría perderla, sacudió la cabeza. Emma me hizo prometer que seguiría adelante, que encontraría la felicidad de nuevo. Durante 8 años pensé que era imposible. Hasta ahora. Mary eligió ese momento para entrar con una bandeja de té, rompiendo el momento. Pero mientras servía las tazas humeantes, Katarina notó la pequeña sonrisa en el rostro de la mujer mayor. Había escuchado, por supuesto, y aparentemente aprobaba. El resto de la noche transcurrió en una calma doméstica que contrastaba marcadamente con la violencia de la tormenta. Jake les contó historias de otras tormentas que había sobrevivido, cada una más exagerada que la anterior, hasta que Katarina se encontró riendo por las obvias embellecidas. Era la primera vez que lo veía verdaderamente relajado, sin el peso de las responsabilidades y el dolor que usualmente llevaba. Mi padre solía contar historias así, compartió Katarina cuando Jake terminó un relato particularmente fantástico sobre un tornado que supuestamente había levantado una vaca y la había depositado suavemente en el techo del granero. Sobre tormentas de nieve en Rusia que duraban semanas, donde los lobos se volvían tan atrevidos que entraban a los pueblos. ¿Rusia? Jake se inclinó hacia adelante con interés. Nunca dijo exactamente de dónde era. Katarina dudó, pero luego decidió que después de todo lo que habían compartido, merecía saber la verdad. San Petersburgo. Mi padre era alguien importante allá, pero cayó en desgracia. Perdió todo en las mesas de juego. Vinimos a América buscando un nuevo comienzo, pero se encogió de hombros. Los viejos vicios lo siguieron. Lo siento, dijo Jake sinceramente. Debe haber sido difícil. Lo fue, pero también me hizo fuerte. O eso pensaba, hasta que conocí a Cromwell. Se estremeció involuntariamente. Jake extendió la mano impulsivamente, cubriéndola con la de ella sobre la mesa. No dejaré que la encuentre, lo juro. Mary tosió discretamente desde su silla de costura. La tormenta está pasando. Deberíamos revisar los daños por la mañana.
Era una despedida cortés, y ambos la reconocieron. Jake se levantó con dificultad, apoyándose en el respaldo de la silla. «Déjeme ayudarlo», ofreció Katarina, y él aceptó su brazo para subir las escaleras. En la puerta de su habitación, se detuvieron. La casa estaba en silencio excepto por el goteo ocasional de la lluvia restante. «Katarina», susurró Jake, y ella supo lo que iba a pasar incluso antes de que él se inclinara hacia ella. El beso fue suave, tentativo, una pregunta más que una declaración. Ella respondió sin pensar, sus manos encontrando el camino hacia su rostro, sintiendo la barba incipiente bajo sus palmas. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Jake apoyó su frente contra la de ella. «Esto complica todo. Lo sé», susurró ella, «pero no me arrepiento». «Ni yo». Se separaron lentamente, como si les doliera hacerlo. Jake entró a su habitación con una última mirada que prometía conversaciones futuras, decisiones que tomar, planes que hacer. Katarina se quedó en el pasillo un momento más, tocando sus labios con dedos temblorosos. Todo había cambiado con esa tormenta. No solo había salvado a Jake físicamente, de alguna manera se habían salvado mutuamente de la soledad que ninguno había admitido sentir. Pero mientras se preparaba para dormir, el peso de la realidad se instaló nuevamente. Cromwell seguía ahí fuera, buscándola, y ahora no solo arriesgaba su propia seguridad, sino la de una familia que había llegado a amar. Al día siguiente, el sol brillaba como si la tormenta nunca hubiera ocurrido, pero los destrozos eran evidentes. Cercas derribadas, un lado del granero dañado y varios animales perdidos. Jake, a pesar de su tobillo lastimado, insistió en supervisar las reparaciones. «Es terco como una mula», se quejó Mary mientras preparaba el almuerzo. Igual que su padre. «¿Conoció al padre de Jake?», preguntó Katarina, aprovechando la oportunidad para aprender más sobre el hombre que había robado su corazón. «Ay, sí. El viejo Morrison era una leyenda por aquí. Construyó este rancho de la nada. Luchó contra indios, bandidos, sequías. Jake heredó su fuerza, pero también su terquedad». Mary la miró significativamente. «Y su debilidad por las mujeres, bonitas con problemas». Katarina se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, Tommy entró corriendo. «Señorita Katarina, venga a ver, la tormenta trajo algo». Intrigada, lo siguió afuera. En el patio, Jake y los vaqueros estaban reunidos alrededor de algo. Al acercarse, Katarina vio que era un caballo. Pero no cualquier caballo. Era una yegua árabe pura, negra como la noche, con una estrella blanca en la frente. «Es hermosa», respiró Katarina, extendiendo la mano lentamente. La yegua la olfateó cautelosamente antes de permitir la caricia. «Debe haberse escapado de algún rancho durante la tormenta», dijo Jake. «Aunque no conozco a nadie por aquí que tenga animales tan finos». Uno de los vaqueros se acercó nerviosamente. «Jefe, este caballo, creo que lo he visto antes, en el establo de Cromwell en Willow Springs». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Katarina retiró su mano como si el animal quemara. «Llévenla al establo», ordenó Jake. «Ya veremos qué hacer con ella». Pero todos sabían lo que significaba. Si el caballo era de Cromwell, su presencia aquí podría traer más problemas. Era como si la tormenta, al pasar, hubiera dejado un recordatorio de que el peligro seguía acechando. Esa noche, mientras cenaban en un silencio inusual, Tommy fue quien verbalizó lo que todos pensaban. «Si devolvemos el caballo, ¿vendrá ese hombre malo?» Jake miró a su hijo, luego a Katarina. «No si podemos evitarlo». Pero Katarina vio la preocupación en sus ojos. La tormenta había pasado, pero se avecinaban nubes más oscuras. Y esta vez, no estaba segura de que el amor fuera suficiente para protegerlos de lo que se avecinaba. ¡Qué momento! ¿Sentiste las mariposas con ese beso bajo la tormenta? Pero ahora el caballo de Cromwell apareció en el rancho. ¿Será una coincidencia o una trampa? Las cosas se están poniendo peligrosas para nuestra pareja.
¿Podrá su amor sobrevivir a lo que viene? No te pierdas el próximo capítulo donde los secretos del pasado finalmente saldrán a la luz. Comenta de qué país nos lees y qué crees que pasará después. Secretos y protección. La mañana siguiente al descubrimiento del caballo árabe trajo consigo una calma engañosa. El cielo despejado parecía burlarse de la tensión que flotaba sobre el rancho Triple M como una nube invisible. Katarina había pasado la noche en vela, debatiéndose entre huir para proteger a la familia Morrison o quedarse y enfrentar lo que viniera. Encontró a Jake en el establo al amanecer, examinando la yegua negra con expresión preocupada. Su tobillo todavía lo hacía cojear ligeramente, pero se movía con la determinación de un hombre que no podía permitirse el lujo de la debilidad. «Es un animal magnífico», dijo sin voltear, aunque de alguna manera sabía que era ella quien se acercaba. «Debe valer una fortuna». «Todo lo de Cromwell tiene un precio alto», respondió Katarina, acariciando el cuello sedoso del animal. «Especialmente lo que considera suyo». Jake se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada la hizo estremecer. «Usted no es una posesión, Katarina. No importa lo que él crea. Para hombres como Victor Cromwell, todo es una posesión. Las deudas de mi padre me convirtieron en una mercancía, algo que puede ser comprado y reclamado». La amargura en su voz era palpable. Jake dio un paso hacia ella, pero el sonido de cascos acercándose los hizo separarse. Tommy entró corriendo al establo, su rostro sonrojado por la emoción. «Papá, hay alguien viniendo. Un hombre solo. No parece uno de los vaqueros de Cromwell». Jake agarró su rifle por instinto. «Quédate con Mary», le ordenó a su hijo. Luego miró a Katarina. «Usted también». «Jake, por favor». La súplica en su voz era algo nuevo. «Solo hasta que sepa quién es». Katarina asintió renuentemente y siguió a Tommy hacia la casa, pero en lugar de quedarse en la cocina con Mary, subió a su habitación donde podía observar desde la ventana sin ser vista. El visitante era un hombre de mediana edad, bien vestido pero no ostentoso, montando un caballo común del territorio. Algo en su postura, en la forma cuidadosa en que se acercaba, sugería que no buscaba problemas. «¿Jake Morrison?», preguntó el hombre, quitándose el sombrero respetuosamente. «¿Quién pregunta?» «Me llamo Samuel Patterson. Soy abogado de Silver Creek». El hombre sacó una carta de su alforja. «Vengo por un asunto delicado. ¿Podríamos hablar en privado?» Jake estudió al hombre por un momento antes de asentir. «Desmonte. Podemos hablar en el porche». Desde su ventana, Katarina observó cómo los dos hombres se sentaban. No podía escuchar la conversación, pero vio cómo la expresión de Jake cambiaba de desconfianza a sorpresa, luego a algo que parecía ¿esperanza? La conversación duró cerca de media hora. Cuando el abogado finalmente se fue, Jake permaneció sentado en el porche, mirando el documento que el hombre le había dejado. Katarina no pudo contenerse más y bajó. «¿Qué quería?», preguntó saliendo al porche. Jake la miró con una expresión extraña. «Siéntese. Hay algo que necesita saber». Con manos temblorosas, le entregó el documento. Era una carta oficial, con sellos y firmas que parecían importantes. Mientras Katarina leía, sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto no puede ser real». El abogado dice que lo es. Su padre, antes de morir, hizo un trato con un viejo amigo en California. Vendió unas tierras que todavía poseía en Rusia a cambio de una propiedad aquí. El dinero de esa venta es suficiente para pagar las deudas con Cromwell, con intereses. Katarina se hundió en la silla, el documento temblando en sus manos. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué dejar que Cromwell? El abogado dice que su padre murió antes de poder completar la transacción. Ha tomado 2 años resolver los asuntos legales. El dinero ha estado esperándola todo este tiempo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Katarina. Libertad. Después de todo lo que había pasado, la libertad estaba al alcance de su mano.
Pero entonces un pensamiento la golpeó como un rayo. Cromwell no aceptará esto. Él no me quiere por el dinero, no realmente. Me quiere porque... Se estremeció. Porque soy algo que se le resistió. No puedo ganar. Jake se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sí puede, con la ley de su lado, con el dinero, para pagar las deudas. Él no tendrá ningún derecho legal sobre usted. No conoce a Victor Cromwell, susurró ella. Él no se detiene ante la ley. Entonces tendremos que asegurarnos de que entienda que tampoco nosotros. El nosotros en su declaración la hizo levantar la vista. En los ojos de Jake vio determinación férrea, la misma que lo había llevado a construir su rancho de la nada, a criar a su hijo solo, a sobrevivir en esta tierra dura e implacable. No puedo pedirle que arriesgue todo por mí, dijo ella. No me lo está pidiendo, lo estoy eligiendo. Se levantó, tirando de ella suavemente hasta que quedaron frente a frente. Catarina, sé que apenas nos conocemos. Sé que todo esto es complicado y peligroso, pero también sé que desde que llegó todo ha cambiado. Y no quiero volver a como era antes. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de múltiples caballos acercándose rompió el momento. Esta vez no era un visitante solitario, eran al menos 6 jinetes, y a la cabeza del grupo cabalgaba un hombre que Catarina reconoció con un escalofrío de terror. Victor Cromwell había venido personalmente. «Entre a la casa», ordenó Jake, su voz tomando el tono de mando que usaba en situaciones peligrosas. «Y pase lo que pase, no salga». «Jake, no. Déjeme hablar con él. No». La palabra fue definitiva. «Entre. Ahora». Catarina obedeció, pero se quedó junto a la ventana, con Mary y Tommy a su lado. Los vaqueros de Jake aparecieron como de la nada, posicionándose estratégicamente alrededor del patio. Todos armados, todos tensos. Cromwell desmontó con la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Era alto y corpulento, con el tipo de presencia que llenaba un espacio y lo hacía sentir más pequeño. Su traje negro estaba inmaculado a pesar del viaje, y sus ojos fríos examinaron la propiedad como si ya la estuviera tasando. «Morrison», saludó, su voz profunda cargando una amenaza apenas velada. «Escuché que encontró algo que me pertenece. Encontré un caballo perdido», respondió Jake uniformemente. «Está en el establo. Puede llevárselo». Cromwell sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «Me refiero a mi prometida. Sé que está aquí». «No sé de qué habla». «¿No?» Cromwell chasqueó los dedos y uno de sus hombres le entregó un papel. «Tengo aquí un contrato firmado por su padre, prometiéndola en matrimonio a cambio del pago de sus deudas. Es un documento legal y vinculante». «Las deudas han sido pagadas», dijo Jake, sacando la carta del abogado. «Ya no tiene ningún derecho sobre ella». Por primera vez la compostura de Cromwell vaciló. Tomó el documento y lo leyó rápidamente, su rostro enrojeciendo. «Esto es... ¿De dónde salió esto?» «Del patrimonio de su padre. El dinero ya está en camino al banco. Sus deudas serán saldadas completamente para fin de semana». Cromwell arrugó el papel con furia contenida. «Esto no termina así. Ella firmó un acuerdo bajo coacción», interrumpió una voz desde la puerta. Catarina había salido, incapaz de seguir escondiéndose mientras Jake peleaba sus batallas. «Nunca firmé nada voluntariamente, Víctor. Lo sabes». Los ojos de Cromwell se estrecharon al verla. «Catarina, te has dado muchos problemas innecesarios. Ven conmigo ahora y olvidaremos este desagradable incidente». «No». La simple palabra pareció enfurecerlo más que cualquier discurso. «¿No? ¿Crees que este ranchero de poca monta puede protegerte? ¿Crees que su patética granja vale la pena desafiarme?» «Creo», dijo Catarina con voz firme, «que he encontrado aquí más honor y decencia en un día que en todos los años que conocí tu mundo, Víctor». Jake se movió sutilmente, posicionándose entre Catarina y Cromwell. «La dama ha hablado claro. Es hora de que se vaya». «¿O qué?» Cromwell hizo un gesto hacia sus hombres, todos claramente armados.
¿Cree que puede enfrentarse a mí, Morrison? Puedo hacer que este lugar desaparezca. Puedo arruinarlo, hacer que nadie en 3 condados le compre ganado, le venda suministros. Puede intentarlo, dijo Jake con calma. Pero somos gente obstinada por aquí. No nos doblegamos fácil ante matones, sin importar cuánto dinero tengan. Los vaqueros de Jake se movieron casi imperceptiblemente, sus manos cerca de sus armas. La tensión en el patio era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Fue Tommy quien rompió el enfrentamiento. El niño salió corriendo de la casa antes de que Mary pudiera detenerlo, parándose valientemente junto a su padre. «Váyase», gritó a Cromwell. «La señorita Catarina es nuestra familia ahora. No puede llevársela». Por un momento, todos se quedaron congelados. Luego, Cromwell se rió, un sonido frío y desagradable. «¿Familia? Oh, esto es precioso. El viudo solitario y la fugitiva jugando a la casita. Cuidado con cómo habla frente a mi hijo», advirtió Jake, su voz bajando peligrosamente. Cromwell lo estudió por un largo momento. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «El dinero puede pagar las deudas, pero hay otras formas de conseguir lo que quiero, legales y no tan legales. Y habrá consecuencias para cualquier acción que tome», respondió Jake. «Legales y no tan legales». Los 2 hombres se miraron fijamente, midiendo al otro. Finalmente Cromwell se volvió hacia su caballo. «Nos veremos pronto, Morrison. Y usted, querida Catarina, recuerde que podría haber sido fácil, ahora será desagradable». Montó y se alejó con sus hombres, dejando una nube de polvo y promesas no dichas de problemas futuros. Cuando se perdieron de vista, Catarina sintió que sus rodillas cedían. Jake la atrapó antes de que cayera, sosteniéndola contra él mientras Tommy se abrazaba a ambos. «Se fue», susurró ella. «Pero volverá». «Lo sé», respondió Jake, «pero estaremos listos». Mary salió de la casa, su rostro una máscara de preocupación. «Ese hombre es peligroso, señor Jake, muy peligroso. También nosotros podemos serlo cuando protegemos lo nuestro», dijo Jake, y la forma en que miró a Catarina al decir «lo nuestro» hizo que su corazón se saltara un latido. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, insistiendo en que Catarina le contara 3 cuentos para calmar su emoción, los adultos se reunieron en la cocina para planear. «Necesitamos aliados», dijo Jake. «Cromwell tiene razón en que puede hacer la vida difícil si controla los suministros y los compradores. Los Hendricks nunca se dejarían intimidar», sugirió Mary. «Y los Patterson del Valle tampoco. Son buena gente». «Podríamos apelar al sheriff federal en Carson City», agregó Catarina. «Si Cromwell intenta algo ilegal». Jake asintió. «Mañana iré al pueblo. Hablaré con quien sea necesario. No estamos solos en esto». Más tarde, cuando Mary se había retirado, Jake y Catarina se quedaron solos en la cocina. La luz de la lámpara creaba un círculo íntimo alrededor de ellos, manteniéndolos a salvo de la oscuridad exterior. «Tommy tenía razón», dijo Jake de repente. «Lo que dijo hoy». «¿Sobre qué?» «Sobre que es parte de nuestra familia». Jake tomó su mano sobre la mesa. «Sé que todo esto ha pasado rápido. Sé que hay peligro y complicaciones. Pero Catarina, no quiero que se vaya cuando esto termine». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «¿Y si nunca termina? ¿Y si Cromwell? Entonces, enfrentaremos lo que venga. Juntos». Se levantó, tirando de ella suavemente hasta que estuvieron cara a cara. «Mi esposa me hizo prometer que encontraría el amor de nuevo. Creo que lo he encontrado. Jake». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Yo también lo siento, pero tengo tanto miedo de traer destrucción a tu vida, a la vida de Tommy». Él la silenció con un beso, más profundo y seguro que el primero. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Ya trajiste vida», susurró él. «Todo lo demás lo manejaremos como venga». Afuera,
Un búho ululó en la distancia, y el viento susurró secretos entre los álamos, pero dentro de la casa del rancho Triple M, dos corazones solitarios habían encontrado refugio el uno en el otro, y ninguna amenaza de Victor Cromwell podría cambiar eso. Aunque las nubes de tormenta se reunían en el horizonte, prometiendo días difíciles por venir, la tensión está al máximo. Cromwell finalmente apareció y las amenazas son reales, pero el amor de Jake y Katarina se está fortaleciendo, y pequeño Tommy ya la considera familia. ¿Crees que podrán vencer a Cromwell? ¿Qué crees que planea ese villano? El próximo capítulo traerá revelaciones impactantes y un peligro que nadie esperaba. No te lo pierdas. Comenta con un si estás del lado de Jake y Katarina. ¿De qué país nos sigues? Revelaciones y peligro inesperado 2. Semanas habían transcurrido desde la confrontación con Cromwell, y una extraña calma se había asentado sobre el rancho Triple M. Demasiado calma, pensaba Katarina mientras observaba a Jake enseñar a Tommy, al azar en el corral. Era el tipo de quietud que precedía a las peores tormentas. La comunidad había respondido al llamado de Jake mejor de lo esperado. Los Hendricks, los Patterson e incluso el viejo Samuel McKenna, conocido por su desconfianza hacia los forasteros, habían prometido su apoyo. Nadie en Silver Creek apreciaba las tácticas intimidatorias de hombres como Cromwell. No deberías preocuparte tanto, dijo Mary, uniéndose a ella en el porche con 2 tazas de café. El señor Jake sabe cuidarse. No es Jake quien me preocupa, respondió Katarina aceptando la taza agradecida. En las últimas semanas su relación con Mary había evolucionado de desconfianza mutua a algo parecido a la amistad. Es lo que no estamos viendo. Cromwell es demasiado orgulloso para simplemente rendirse. Mary asintió pensativa. Los hombres como él no están acostumbrados a perder. Eso los hace peligrosos. Un jinete solitario apareció en el horizonte, interrumpiendo sus pensamientos. Katarina se tensó instintivamente, pero relajó cuando reconoció al sheriff del pueblo, Ben Torres. Jake dejó las lecciones de lazo para ir a su encuentro. «Sheriff», saludó Jake, notando la expresión sombría del hombre. «¿Qué lo trae por aquí?» Torres desmontó pesadamente. Era un hombre honesto que había mantenido la paz en Silver Creek por más de una década, y la preocupación en su rostro curtido por el clima era evidente. «Noticias problemáticas, me temo». Cromwell ha estado ocupado. Compró la hipoteca del banco de los Hendricks, también la de los Patterson. Cualquiera que te haya mostrado apoyo públicamente está sintiendo la presión. Jake maldijo en voz baja. ¿Puede hacer eso? Con suficiente dinero, un hombre puede hacer muchas cosas, respondió Torres. Pero hay más. Llegó un telegrama esta mañana de San Francisco. Hay un detective privado preguntando sobre la señorita Volkov. Parece que Cromwell está buscando algo en su pasado. Katarina sintió la sangre helarse en sus venas. Jake se volvió hacia ella, notando su palidez repentina. ¿Qué podría encontrar?, preguntó gentilmente. Ella cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento de revelar el último secreto. Hay algo que no les he dicho, sobre por qué realmente huí de Rusia. Torres se aclaró la garganta. Quizás debería... No, lo interrumpió Katarina. Quédese. Si Cromwell lo va a descubrir, es mejor que lo escuche de mí primero. Respiró profundamente. Mi padre no solo tenía deudas de juego, estaba involucrado en actividades políticas. Cuando el zar comenzó a perseguir a los disidentes, mi padre fue acusado de traición. Huimos antes de que pudieran arrestarnos, pero, técnicamente, todavía soy una fugitiva del gobierno ruso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tommy, que se había acercado sin ser notado, miraba con ojos muy abiertos. ¿Es una criminal?, preguntó con la franqueza de un niño. No, hijo, respondió Jake firmemente. Es una superviviente. Hay una diferencia. Torres se rascó la barbilla pensativamente.
Bueno, Estados Unidos no tiene tratado de extradición con Rusia para delitos políticos. Legalmente, está a salvo aquí. Pero si Cromwell hace pública esta información, la gente podría volverse contra ella, completó Jake, especialmente si él lo presenta de la manera correcta. Debería irme, dijo Katarina abruptamente. He traído demasiados problemas a esta familia, a este pueblo. No. La voz de Jake cortó su protesta. No huirás más. Se acabó el correr, pero la gente que te apoya, sus hogares están en peligro por mi culpa. Entonces encontraremos otra manera. Jake se volvió hacia Torres. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Cromwell pueda ejecutar esas hipotecas? 30 días, según la ley. Pero conociendo a Cromwell, encontrará formas de presionar antes. Fue entonces cuando sucedió. Un disparo resonó en la distancia, seguido por el inconfundible olor a humo. Todos se volvieron hacia el horizonte donde una columna negra se elevaba. «Ese es el granero de los Hendricks», exclamó Jake. «Papá, mira». Tommy señaló en otra dirección donde otra columna de humo comenzaba a elevarse. «Por allá también», Torres montó rápidamente. «Maldita sea. Voy a reunir a los hombres. Jake, quédate aquí y protege tu propiedad». Pero mientras el sheriff se alejaba al galope, más disparos resonaron, esta vez más cerca. Los vaqueros de Jake salieron corriendo del barracón, todos armados y alertas. «Se acercan por el este», gritó uno de ellos. «Al menos 10 jinetes». «Mary, lleva a Tommy y Katarina al sótano», ordenó Jake, verificando su rifle. «No», dijo Katarina con firmeza. «Esta vez no me esconderé, sé disparar». Jake parecía a punto de discutir, pero algo en su expresión lo detuvo. Asintió brevemente y le entregó un rifle. «Tommy, tú sí vas con Mary», sin discusión. El niño parecía a punto de protestar, pero la seriedad en el rostro de su padre lo silenció. Mary lo llevó adentro mientras Jake organizaba la defensa. Los jinetes aparecieron en la cresta de la colina, pero no eran los hombres de Cromwell, o al menos no parecían vaqueros típicos. Vestían de negro, se movían con precisión militar y sus armas eran más modernas que las que se veían comúnmente en el territorio. «Mercenarios», murmuró Jake. «Cromwell trajo profesionales». El líder del grupo se adelantó, manteniéndose fuera del alcance efectivo de los rifles. «Morrison, tenemos una propuesta simple. Entregue a la mujer y nadie resulta herido. Tiene 2 minutos para decidir. Aquí está mi respuesta». Jake disparó al suelo frente al caballo del hombre, haciéndolo retroceder. «Ahora salgan de mi propiedad». La respuesta fue una lluvia de balas que los obligó a todos a cubrirse. Katarina se agachó detrás de un abrevadero, su corazón latiendo salvajemente. Esto era diferente a cazar perdices con su padre. Esto era guerra. «Mantengan las posiciones», gritó Jake sobre el ruido. «No desperdicien municiones». La batalla fue feroz pero breve. Los defensores del rancho conocían cada rincón de la propiedad, cada punto de cobertura. Los mercenarios, a 1900, a pesar de su entrenamiento, estaban en terreno desconocido. Pero entonces Katarina vio algo que le heló la sangre. 2 hombres se escabullían hacia la casa por el lado ciego. «Jake», gritó, pero él estaba ocupado en otro frente. Sin pensarlo, Katarina corrió, manteniéndose agachada, interceptando a los intrusos justo cuando llegaban al porche trasero. «Alto ahí», dijo, apuntándoles con el rifle. Sus manos no temblaban. Los hombres se miraron, claramente sorprendidos de enfrentar a la mujer que debían capturar. Uno de ellos sonrió desagradablemente. «Vamos, señorita, no querría dispararnos». «Se equivoca», respondió ella, y para enfatizar su punto, disparó rozando el sombrero del hombre. «El próximo no fallará». «Katarina». Era Tommy, asomándose por la ventana a pesar de las órdenes de Mary. «Detrás de ti». Se giró justo a tiempo para ver a un tercer hombre que había logrado acercarse sigilosamente. No tuvo tiempo de levantar el rifle. El hombre saltó sobre ella, forcejeando por el arma. Katarina luchó con toda su fuerza, pero él era más grande, más fuerte.
Un disparo resonó. El hombre se quedó rígido, luego cayó. Detrás de él estaba Mary, sosteniendo un viejo revólver con manos temblorosas pero decididas. «Nadie lastima a mi familia», dijo la mujer mayor con fiereza. Los otros, 2 atacantes, viendo a su compañero caído y enfrentando ahora a 2 mujeres armadas, decidieron que la retirada era la mejor opción. Corrieron hacia sus caballos mientras sonaba un cuerno en la distancia, la señal de retirada. Los mercenarios se alejaron tan rápidamente como habían llegado, dejando atrás solo polvo y el olor acre de la pólvora. Jake corrió hacia donde estaban las mujeres, su rostro una máscara de preocupación. «¿Están bien, Tommy?» «Estamos bien», aseguró Katarina, aunque sus piernas amenazaban con ceder. «Mary nos salvó». «Hice lo que cualquiera haría», murmuró Mary, aunque aceptó el abrazo feroz que Tommy le dio al salir corriendo de la casa. Mientras contaban sus bajas, 2 vaqueros heridos pero nada mortal, comenzaron a llegar jinetes del pueblo. El humo de los incendios había alertado a todos, y la comunidad respondía como siempre lo había hecho en tiempos de crisis, unida. «Los incendios están controlados», reportó Sam Hendricks, su rostro tiznado de hollín. «Perdimos el granero, pero salvamos la casa y el ganado». «Cromwell fue demasiado lejos esta vez», agregó Patterson. «Atacar propiedades, contratar matones. El sheriff federal no podrá ignorar esto». Pero mientras los hombres discutían estrategias y consecuencias legales, Katarina se alejó silenciosamente. Encontró refugio en el establo, donde la yegua, árabe negra, la recibió con un suave relincho. «Todo esto es por mi culpa», susurró al animal, las lágrimas finalmente fluyendo. «Gente inocente está sufriendo por mis secretos, por mi pasado. El pasado no define quiénes somos». Jake había entrado silenciosamente detrás de ella. «Son nuestras elecciones presentes las que importan». «¿Mis elecciones?» «Elegí huir. Elegí esconderme. Elegí poner en peligro a tu familia. Y eligió quedarse cuando pudo haber huido de nuevo. Eligió defender esta casa. Eligió enfrentar a hombres armados para proteger a mi hijo». Jake se acercó tomando su rostro entre sus manos. «Eligió amar y ser amada a pesar del miedo. Jake, cásate conmigo». Las palabras la golpearon como un rayo. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió él. «No por Cromwell, no por protección legal, sino porque te amo. Porque Tommy te ama. Porque Mary, que no confía fácilmente, mataría por ti. Porque perteneces aquí, con nosotros. Pero mi pasado...» «Al diablo con tu pasado. Me importa tu futuro, nuestro futuro». Katarina lo miró. Este hombre que había abierto su hogar y su corazón a una extraña, que estaba dispuesto a luchar contra fuerzas poderosas por ella. Y supo su respuesta. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Jake la besó entonces, un beso lleno de promesas y esperanza. Cuando se separaron, ambos sonreían a pesar del caos del día. «¡Papá!» Tommy irrumpió en el establo. «El sheriff Torres volvió. Dice que tiene noticias importantes». Tomados de la mano, salieron a enfrentar lo que viniera. En el patio, Torres los esperaba con una expresión que por primera vez en 1900 el día mostraba algo parecido a la esperanza. «Acabo de recibir un telegrama», anunció. «Victor Cromwell fue arrestado hace 2 horas en Carson City. Parece que algunos de sus socios de negocios en el este no apreciaron que usara su dinero para venganzas personales. Hay cargos de malversación, fraude. No saldrá de prisión en mucho tiempo». Un murmullo de alivio recorrió el grupo reunido. Pero Torres no había terminado. «Y hay más. El gobierno federal está interesado en el caso. Parece que Cromwell tenía tratos con algunos personajes muy turbios, incluyendo contrabandistas de armas. Su pequeña guerra privada aquí llamó la atención equivocada». Katarina sintió las rodillas débiles de alivio. Jake la sostuvo, su brazo fuerte y seguro, alrededor de su cintura. «¿Entonces se acabó?», preguntó. «Se acabó»,
confirmó Torres. Es libre, señorita Volkov, verdaderamente libre. Mientras la noticia se asentaba, los vecinos comenzaron a vitorear. Tommy saltaba de alegría, Mary se limpiaba lágrimas que insistía eran por el humo, y Jake la miraba como si fuera el amanecer después de la noche más larga. Supongo que ahora no tienes excusa para no casarte conmigo, bromeó. Supongo que no, respondió ella, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Esa noche, mientras la comunidad celebraba en el Rancho Triple M, compartiendo comida, historias y la alegría de haber sobrevivido juntos, Katarina se paró en el porche observando las estrellas. Las mismas estrellas que había mirado con desesperación hacía apenas unas semanas ahora parecían brillar con promesa. Jake se unió a ella, como sabía que lo haría. ¿En qué piensas? En lo extraños que son los caminos del destino. Si no hubiera huido, si no me hubieran empujado de esa diligencia, si no me hubieras encontrado. Pero sucedió, dijo él simplemente. Y aquí estamos. Aquí estamos, repitió ella, apoyándose en su fortaleza. En casa. Desde adentro, la risa de Tommy se mezclaba con la música de un violín que alguien había traído. Era el sonido de la vida continuando, de la comunidad sanando, del amor venciendo al miedo. Y mientras las estrellas del desierto brillaban sobre ellos, Katarina Volkov, pronto sería Katarina Morrison, supo que había encontrado algo más valioso que todo el oro de California. Había encontrado un lugar al que pertenecer. ¡Qué batalla tan intensa! ¿Pueden creer que Mary salvó el día? Nuestra cocinera resultó ser toda una heroína. Y finalmente Cromwell recibió su merecido. Pero lo más hermoso, Jake le propuso matrimonio a Katarina. Solo nos queda un capítulo para ver esta hermosa boda del oeste. ¿Están listos para el final feliz que nuestros personajes se merecen? ¿Qué fue lo que más les gustó de este capítulo? Déjenlo en los comentarios. La decisión final ya mañana del 15 de octubre amaneció clara y brillante, como si el mismo cielo celebrara la ocasión. El rancho Triple M había sido transformado. Guirnaldas de flores silvestres adornaban el porche, mesas improvisadas con tontos tablones y caballetes esperaban a los invitados, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de la salvia del desierto. Katarina estaba frente al espejo en su habitación, contemplando su reflejo con una mezcla de asombro e incredulidad. El vestido no era el elaborado traje de seda que alguna vez imaginó para su boda, sino uno simple de algodón blanco, que Mary había adaptado con sus hábiles manos, agregando encaje de su propio vestido de novia, guardado durante años. «¿Te ves hermosa, querida?», dijo Mary, colocando el último alfiler en el velo improvisado hecho de tul y pequeñas flores del desierto. «El señor Jake no podrá respirar cuando te vea». «Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo», confesó Katarina. «Hace 3 meses era una fugitiva desesperada y ahora eres parte de esta familia», completó Mary con firmeza. «Y ya era hora si me preguntas. Este rancho necesitaba la vida que trajiste». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. «¿Puedo entrar?», era la voz de Tommy, inusualmente tímida. «Por supuesto, cariño», respondió Katarina. El niño entró, vestido con su mejor ropa, el cabello cuidadosamente peinado con agua. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera. Esto era de mi mamá», dijo, extendiéndosela a Katarina. «Papá dice que ella querría que lo tuvieras». Con manos temblorosas, Katarina abrió la caja. Dentro había un camafeo delicado colgando de una cadena de oro. El retrato de una mujer joven de sonrisa dulce tallado en marfil. «Oh, Tommy». Las lágrimas amenazaban con arruinar el poco maquillaje que Mary había logrado aplicarle. «No puedo aceptar esto». «Sí puedes», insistió el niño con la seriedad de sus 8 años. «Porque ahora serás mi mamá. No mi primera mamá, porque ella siempre será especial, pero mi nueva mamá. ¿Está bien?».
Catarina se arrodilló y abrazó al niño con fuerza. Más que bien, es perfecto. Mary se aclaró la garganta, limpiándose sus propias lágrimas. Bueno, suficiente de esto o todas estaremos llorando como fuentes. Tommy, ve a decirle a tu padre que casi estamos listas. Mientras el niño salía corriendo, Mary ayudó a Catarina a ponerse el camafeo. Emma Morrison era una buena mujer, dijo suavemente. Creo que estaría feliz de ver a Jake y Tommy así de contentos otra vez. Abajo, el patio se había llenado de gente. Parecía que todo Silver Creek había venido a celebrar, desde los Hendricks y los Patterson hasta el viejo McKenna, quien había incluso sacado su violín para la ocasión. Las mesas gemían bajo el peso de los platillos que cada familia había traído. Pasteles, guisados, panes, conservas, todo preparado con amor y compartido con generosidad. Jake esperaba bajo un arco improvisado de ramas de sauce y flores, flanqueado por el reverendo Mills, quien había viajado desde el pueblo vecino para oficiar. Vestía su mejor traje, el que usaba solo para ocasiones especiales, y se tironeaba nerviosamente del cuello de la camisa. «Relájate», le murmuró su padrino, Ben Torres. «No es como domar un caballo salvaje». «Un caballo salvaje sería más fácil», respondió Jake, provocando risas en los hombres cercanos. Entonces la música comenzó. El violín de McKenna tocando una melodía dulce, y todas las cabezas se volvieron hacia la casa. Primero salió Tommy, caminando solemnemente mientras esparcía pétalos de flores silvestres. Luego Mary, sonriendo con orgullo maternal. Y finalmente, Catarina. Jake sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Bajo la luz dorada del sol de octubre, ella parecía etérea, como si fuera un sueño del que temía despertar. Pero la sonrisa en su rostro mientras sus ojos encontraban los suyos era muy real, muy cálida, muy suya. Sam Hendricks, quien había insistido en darla en matrimonio. Alguien tiene que hacerlo, y salvaste mi granero de quemarse completo. La escoltó por el camino improvisado entre los invitados. Cada paso la acercaba más a su nueva vida, dejando atrás los fantasmas del pasado. «Queridos amigos», comenzó el reverendo Mills cuando Catarina llegó al lado de Jake. «Nos reunimos hoy para celebrar no solo la unión de dos personas, sino la prueba viviente de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y superar las pruebas más difíciles». Jake tomó las manos de Catarina, sintiendo el ligero temblor en ellas que igualaba el suyo propio. Sus ojos se encontraron y el resto del mundo se desvaneció. «Jake Morrison», continuó el reverendo, «tomas a Catarina Volkov como tu legítima esposa, para amarla y cuidarla, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, en los buenos tiempos y en las tormentas del desierto». «Sí, acepto», respondió Jake, su voz fuerte y clara. «Hoy y todos los días que Dios nos dé». «Catarina Volkov, ¿tomas a Jake Morrison como tu legítimo esposo, para amarlo y cuidarlo, para ser madre de su hijo y compañera en su vida, sin importar lo que el futuro traiga?» «Sí, acepto», susurró Catarina luego más fuerte. «Con todo mi corazón». «Los anillos», pidió el reverendo. Tommy se adelantó orgullosamente con los anillos simples de oro que Jake había comprado con la venta de su mejor caballo. No eran elegantes, pero habían sido elegidos con amor y representaban un nuevo comienzo. Mientras intercambiaban los anillos, repitiendo las palabras antiguas que habían unido a innumerables parejas, antes que ellos, Catarina sintió que algo se asentaba en su interior. Ya no era la fugitiva asustada, la hija del jugador arruinado, la prometida renuente de un hombre cruel. Era Catarina Morrison, esposa, madre, parte de algo más grande que ella misma. «Por el poder que me confiere Dios y el territorio de Nevada», declaró el reverendo con una sonrisa, «los declaro marido y mujer. Jake, puedes besar a tu novia». El beso fue tierno pero profundo, una promesa sellada ante toda la comunidad. Cuando se separaron, el patio estalló en vítores y aplausos. Tommy corrió a abrazarlos a ambos,
y por un momento los tres permanecieron unidos, una familia completa al fin. La celebración que siguió fue legendaria incluso para los estándares del oeste. La comida fluía abundante, el violín de McKenna apenas descansaba, y las historias se volvían más elaboradas con cada brindis. Katarina, quien había conocido bailes elegantes en salones de San Petersburgo, descubrió que ninguno se comparaba con la alegría simple y honesta de bailar bajo las estrellas del desierto con su nuevo esposo. ¿Eres feliz?, le preguntó Jake, mientras giraban al ritmo de un vals lento, sus invitados formando un círculo alrededor de ellos. Más de lo que creí posible, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Aunque debo confesar que nunca imaginé que mi boda incluiría un concurso de lazo y una competencia de tiro al blanco. Jake rió, el sonido vibrando a través de su pecho. Bienvenida al oeste, señora Morrison. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a despedirse, cada uno deseando lo mejor a la nueva pareja, Katarina se encontró en el porche con Mary, observando cómo Jake llevaba a un Tommy dormido a la casa. «Será una buena esposa para él», dijo Mary después de un momento, «y una buena madre para el niño. Haré mi mejor esfuerzo», prometió Katarina, «aunque todavía tengo mucho que aprender sobre la vida del rancho». Mary sonrió. «Ya aprendiste. Lo más importante, cómo amar y dejarte amar. El resto viene solo». Epílogo. 5 años después, el sol de la tarde pintaba el Valle de Oro, mientras Katarina Morrison observaba desde el porche de la casa ampliada del rancho Triple M. Tantas cosas habían cambiado en estos 5 años, y sin embargo, la esencia permanecía igual. Tommy, ahora de 13 años y casi tan alto como su padre, trabajaba con Jake en el corral, entrenando a un potro particularmente terco. El niño había heredado el don de su padre con los animales, pero también mostraba la paciencia y la inteligencia que Katarina había nutrido a través de años de lecciones. «Mamá, mira», gritó una vocecita desde el jardín. Emma Rose Morrison, de 4 años, corría hacia ella con un ramo de flores silvestres desordenado en sus pequeñas manos. Tenía los ojos marrones de su padre, pero el cabello rubio de su madre, una combinación que derretía corazones en todo el condado. «Son hermosas, cariño», dijo Katarina levantando a su hija en brazos. «¿Las recogiste para la mesa?» «Sí, y también para el bebé». Emma Rose tocó suavemente el vientre redondeado de su madre, para que sepa que lo esperamos. Katarina sonrió, acariciando su vientre donde el tercer hijo Morrison crecía. Jake había bromeado que estaban poblando el valle ellos solos, pero la verdad era que la familia que habían construido era exactamente lo que ambos habían necesitado sin saberlo. El rancho había prosperado en estos años. Con la caída de Cromwell, los mercados se habían abierto y Jake había podido expandir sus operaciones. Pero más que eso, se había convertido en un lugar de reunión para la comunidad, donde los vecinos sabían que siempre encontrarían ayuda, consejo o simplemente una taza de café y conversación amistosa. «La cena está lista», anunció Mary desde la cocina. A sus 70 años, seguía insistiendo en cocinar para la familia, aunque ahora tenía ayuda de Sarah, una joven viuda que había llegado al pueblo el año anterior con su propio hijo pequeño. La historia se repetía, pero esta vez con finales felices asegurados. Mientras la familia se reunía alrededor de la gran mesa de roble, la misma que Jake había construido para Emma tantos años atrás, Katarina observó los rostros que amaba. Tommy discutiendo animadamente sobre un libro que había leído. Emma Rose insistiendo en sentarse en el regazo de su padre. Jake mirándola con ese amor tranquilo y constante que no había disminuido con los años. «¿En qué piensas?», le preguntó Jake más tarde mientras se sentaban en el porche viendo las primeras estrellas aparecer. Era su ritual nocturno, estos momentos robados de paz después de que los niños se acostaran. «En lo extraño del destino», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Si alguien me hubiera dicho hace 6 años que encontraría la felicidad
siendo empujada de una diligencia en medio del desierto de Nevada, habrías pensado que estaban locos, completó él con una sonrisa. Completamente locos, concordó ella. Y sin embargo, aquí estamos, repitió Jake besando su sien. Y no lo cambiaría por nada. Un coyote aulló en la distancia, el mismo sonido que una vez había interrumpido su primer momento de cercanía. Ahora era solo parte del paisaje sonoro de su hogar, tan familiar como el viento entre los álamos o el mugido distante del ganado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Katarina de repente. 15 de octubre. Nuestro aniversario es la próxima semana. No, me refiero a... Hace exactamente 6 años hoy, me subí a esa diligencia en San Francisco, aterrorizada, sola, segura de que mi vida había terminado. Se volvió para mirarlo. Nunca imaginé que en realidad apenas comenzaba. Jake la atrajo más cerca. Emma solía decir que Dios trabaja de formas misteriosas. Creo que tenía razón. ¿Crees que ella aprobaría todo esto? Creo, dijo Jake lentamente, que estaría feliz de ver esta casa llena de vida y amor otra vez. Era lo que siempre quiso. Se sentaron en silencio confortable, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. En la casa, podían escuchar a Mary, tarareando mientras limpiaba la cocina, el sonido tan parte del hogar como las vigas de madera y las paredes de adobe. «Te amo, señora Morrison», murmuró Jake contra su cabello. «Y yo te amo, señor Morrison», respondió ella, «hoy y siempre». Mientras las estrellas brillaban sobre el rancho Triple M, Katarina reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí, desde los salones de San Petersburgo hasta los polvorientos caminos de Nevada, desde el miedo y la desesperación hasta el amor y la plenitud. Había sido un camino difícil, lleno de tormentas tanto literales como figurativas, pero al final había encontrado lo que ni siquiera sabía que buscaba: un hogar verdadero, una familia que la amaba y la libertad de ser ella misma. Y mientras el bebé en su vientre se movía, recordándole las bendiciones aún por venir, Katarina Morrison supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar. El viejo oeste había domado a la dama rusa, pero en el proceso, ella también lo había domado a él, creando un hogar donde el amor era más fuerte que cualquier tormenta, y donde los finales felices, aunque raros, eran posibles para aquellos lo suficientemente valientes para luchar por ellos. Y en algún lugar en la brisa nocturna del desierto, parecía escucharse el eco de una risa femenina, como si Emma Morrison diera su bendición final a la familia que continuaba su legado de amor en las tierras salvajes de Nevada. Y llegamos al final de esta hermosa historia de amor. ¿No fue perfecto ver a Katarina encontrar su hogar verdadero? De fugitiva asustada a amada esposa y madre. ¡Qué viaje! Tommy la aceptó como madre. Tuvieron a la pequeña Emma Rose, y viene otro bebé en camino. El rancho Triple M se convirtió en un verdadero hogar lleno de amor. ¿Qué parte de la historia les gustó más? ¿El rescate bajo la tormenta? ¿El enfrentamiento con Cromwell? ¿O la hermosa boda western? Déjennos sus comentarios. Si les gustó esta historia, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita, para no perderse más historias de amor que demuestran que el destino siempre tiene planes maravillosos para nosotros. Compartan con alguien que necesite creer en el amor verdadero. ¿De qué país nos siguieron en esta aventura? Los leemos. Fin.